extraordinario, maravilloso, increíble, dicen otros. Vamos a ver una serie de milagros que nos narra una porción de fe en esta noche. Te animo a que escuches y leas con atención. Hoy es día de milagros, día de milagros, día de milagros. La porción de fe dice que si te acercas a Dios con fe y crees que le hay, Dios recompensa esa fe. No es necesario una fe grandota, sino es necesario un poquito de fe en un Dios grandote. Capítulo 4, verso 1, segundo libro de Reyes, nueva versión internacional. Los milagros del Señor a través del profeta Elías y Eliseo. Vamos a ver. Capítulo 4, verso 1. El aceite de la viuda. La viuda de un miembro de la comunidad de los profetas le suplicó a Eliseo: mi esposo, su servidor, ha muerto, y usted sabe que él era fiel al Señor. Ahora resulta que el hombre con quien estamos endeudados ha venido para llevarse a mis 2 hijos como esclavos. ¿Y qué puedo hacer por ti?, le preguntó Eliseo. Dime, ¿qué tienes en casa? Su servidora no tiene nada en casa, le respondió, excepto un poco de aceite. Eliseo le ordenó: sal y pide a tus vecinos que te presten sus vasijas, consigue todas las que puedas. Luego entra en la casa con tus hijos y cierra la puerta. Echa aceite en todas las vasijas y a medida que las llenes, ponlas aparte. Enseguida, la mujer dejó a Eliseo y se fue. Luego se encerró con sus hijos y empezó a llenar las vasijas que ellos le pasaban, vasija tras vasija. Cuando ya todas estuvieron llenas, ella le pidió a uno de sus hijos que le pasara otra más y él respondió: ya no hay. En ese momento se acabó el aceite. La mujer fue y se lo contó al hombre de Dios, o sea, al profeta Eliseo, quien le mandó: ahora ve a vender el aceite y paga tus deudas. Con el dinero que te sobre podrán vivir tú y tus hijos. Vaya milagro de multiplicación. Seguimos leyendo. Verso 8. Verso 8. Otro milagro. El hijo de la Sunamita, el hijo de la señora de la región de Sunem. Un día, cuando Eliseo pasaba por Sunem, cierta mujer de buena posición le insistió que comiera en su casa. Desde entonces, siempre que pasaba por ese pueblo, comía allí. La mujer le dijo a su esposo: mira, yo estoy segura de que este hombre que siempre nos visita es un santo hombre de Dios. Hagámosle un cuarto en la azotea y pongámosle allí una cama, una mesa y una silla y una lámpara. De ese modo, cuando nos visite, tendrá un lugar donde quedarse. Vaya generosidad, qué corazón de esta dama. En cierta ocasión, Eliseo llegó, fue a su cuarto y se acostó. Luego le dijo a su criado Giesi, a su asistente Giesi: llama a la señora. El criado así lo hizo y ella se presentó. Entonces Eliseo le dijo a Giesi, su asistente: dile a la señora: te has tomado muchas molestias por nosotros. Gracias. ¿Qué puedo hacer por ti? ¿Quieres que le hable al rey o al jefe del ejército en tu favor? Pero ella le respondió: yo vivo segura en medio de mi pueblo. Queriendo decir con ello, tengo todo, tengo buena posición, tengo relaciones, ¿sí? Soy de una familia de importancia. Eliseo le preguntó a su asistente Giesi: ¿qué puedo hacer por ella entonces? Bueno, contestó él, la dama, la señora, no tiene hijos y su esposo ya es anciano. Llámala, ordenó Eliseo. Giesi, su asistente, la llamó y ella se detuvo en la puerta. Entonces Eliseo, el profeta, le prometió: el año que viene, por esta fecha, estarás abrazando a un hijo. No, mi señor, hombre de Dios, exclamó ella, no engañe usted a su servidora. En efecto, la mujer quedó embarazada. Vaya milagro, y al año siguiente, por esa misma fecha, dio a luz un hijo, tal como Eliseo se lo había dicho. Un milagro de fertilidad. Tremendos milagros. Vamos a seguir leyendo. El niño creció y un día salió a ver a su padre que estaba con los segadores. De pronto exclamó: ¡ay, mi cabeza! ¡Me duele la cabeza! El padre le ordenó a un criado: llévaselo a su madre. El criado lo cargó y se lo llevó a la mamá, la cual lo tuvo en sus rodillas hasta el mediodía. A esa hora, el niño murió. Entonces ella subió, lo puso en la cama del hombre de Dios y cerrando la puerta, salió. Después llamó a su esposo y le dijo: préstame un criado y una burra, enseguida vuelvo. Voy deprisa a ver al hombre de Dios.
¿Para qué vas a verlo hoy?, le preguntó su esposo. No es día de luna nueva ni sábado, no es un día especial para que venga el profeta. No importa, respondió ella. Entonces hizo aparejar la burra y le ordenó al criado: anda, vamos, no te detengas hasta que te lo diga. La mujer se puso en marcha y llegó al monte Carmelo, donde estaba Eliseo, el profeta, el hombre de Dios. Este la vio a lo lejos y le dijo a su criado Giezi: mira, ahí viene la tsunamita. Corre a recibirla y pregúntale cómo está ella y cómo están su esposo y el niño. El criado fue y ella respondió que todos estaban bien. Pero luego fue a la montaña y se abrazó a los pies del hombre de Dios. Giezi se acercó con el propósito de apartarla, pero el hombre de Dios intervino: déjala, está muy angustiada y el Señor me ha ocultado lo que pasa, no me ha dicho nada. Señor mío, le reclamó la mujer, ¿acaso yo le pedí a usted tener un hijo? ¿No le rogué que no me engañara? Eliseo, el profeta, le ordenó a su asistente Giezi: arréglate la ropa, toma mi bastón y ponte en camino. Si te encuentras con alguien, ni lo saludes. Si alguien te saluda, no le respondas. Tienes una misión especial. Y cuando llegues, coloca mi bastón sobre la cara del niño. Pero la madre del niño exclamó: le juro a usted que no lo dejaré solo. Tan cierto como que el Señor y usted viven, me quedaré con usted. Así que Eliseo se levantó y fue con ella. Giezi, que se había adelantado, llegó y colocó el bastón sobre la cara del niño, pero este no respondió ni dio ninguna señal de vida. Por tanto, Giezi volvió para encontrarse con Eliseo y le dijo: el niño no despierta. Cuando Eliseo llegó a la casa, encontró al niño muerto, tendido sobre su cama. Entró al cuarto, cerró la puerta y oró, invocó al Señor, le pidió a Dios. Luego subió a la cama y se tendió sobre el niño, boca con boca, ojos con ojos y manos con manos, hasta que el cuerpo del niño empezó a entrar en calor. Eliseo se levantó y se puso a caminar de un lado a otro del cuarto y luego volvió a tenderse sobre el niño, boca con boca, ojos con ojos, manos con manos. Esto lo hizo 7 veces, al cabo de los cuales el niño estornudó y abrió los ojos. Entonces Eliseo le dijo a Giezi: llama a la señora. El asistente así lo hizo y cuando llegó la mujer, Eliseo le dijo: puedes llevarte a tu hijo. Ella entró, se arrojó a los pies de Eliseo y se postró rostro en tierra. Entonces tomó a su hijo y salió. Vaya milagro, milagro de vida, milagro de vida, y esos mismos milagros siguen ocurriendo hoy. Recordemos que en una porción de fe anterior, en el libro del Éxodo, cuando el Señor se le apareció a Moisés, le dijo: yo soy, queriendo decir siempre seré. Yo soy, el gran yo soy. El Señor es el mismo ayer, hoy y por siempre. Sigamos viendo qué milagros siguen ocurriendo en esta porción de fe. Verso 38. El milagro de la el milagro de la comida, de cómo no había mucha hambre y ahora Dios les da comida. Eliseo regresó a Gilgal y se encontró con que en esos días había mucha hambre en el país. Por tanto, se reunió con la comunidad de profetas y le ordenó a su criado: pon esa olla grande en el fogón y prepara un guisado para los profetas. En eso, uno de ellos salió al campo para recoger hierbas. Allí encontró una planta silvestre y arrancó varias frutas hasta llenar su manto. Al regresar, las cortó en pedazos y las echó en el guisado sin saber qué eran. Sirvieron el guisado, pero cuando los hombres empezaron a comerlo, gritaron: ¡hombre de Dios, esto es veneno! Así que no pudieron comer. Entonces Eliseo ordenó: tráiganme harina. Y luego de echar la harina en la olla, dijo: sírvanle a la gente para que coma. Y ya no hubo nada en la olla que les hiciera daño. Vaya milagros, milagros ahora de poder resolver un problema, eliminar el veneno de una comida. Vaya milagros. Seguimos leyendo. Verso 42, alimentación de 100 hombres. De Baal Salisá llegó alguien que le llevaba al hombre de Dios pan de los primeros frutos. Esto es 20 panes de cebada y espigas de trigo fresco. Eliseo le dijo a su criado: dale de comer a la gente. ¿Cómo voy a alimentar a 100 personas con esto?, replicó el criado. Pero Eliseo insistió: dale de comer a la gente, pues así dice el Señor, comerán y habrá de sobra. Entonces el criado le sirvió el pan y conforme a la palabra del Señor, la gente comió y hubo de sobra. Vaya milagro de multiplicación ahora. Es el Señor Dios Todopoderoso.
Veamos ahora el capítulo 5. Capítulo 5. Continuamos la lectura del segundo libro de los reyes. Naamán, jefe del ejército del rey de Siria, era un hombre con mucho prestigio y gozaba del favor de su rey, porque por medio de él, el Señor le había dado victorias a su país. Era un soldado valiente, pero estaba enfermo de lepra. En cierta ocasión, el ejército sirio que había salido a merodear capturó a una muchacha israelita y la hicieron criada de la esposa del general Naamán. Un día la muchacha le dijo a su ama, esposa del general, ojalá el amo fuera a ver al profeta que hay en Samaria, porque él lo sanaría de su lepra. Naamán fue a contarle al rey lo que la muchacha israelita había dicho. El rey de Siria le respondió, bien, puedes ir, yo le mandaré una carta al rey de Israel. Y así Naamán se fue, llevando 30,000 monedas de plata, 6,000 monedas de oro y 10 mudas de ropa. La carta que le llevó al rey de Israel decía, cuando te llegue esta carta, verás que el portador es Naamán, uno de mis oficiales. Te lo envío para que lo sanes de su lepra. Al leer la carta, el rey de Israel se rasgó las vestiduras y exclamó, ¿y acaso soy Dios capaz de dar vida o muerte para que este tipo me pida sanar a un leproso? Fíjense bien que me está buscando pleito. Cuando Eliseo, el hombre de Dios, el profeta, se enteró de que el rey de Israel se había rasgado las vestiduras, porque sabía que si no contestaba bien, el rey de Siria le iba a provocar la guerra. Entonces le envió este mensaje, Eliseo, al rey. ¿Por qué está su majestad tan molesto? Mándeme usted a ese hombre para que sepa que hay profeta en Israel. Así que Naamán, con sus carros y sus caballos, fue a la casa de Eliseo y se detuvo ante la puerta. Entonces Eliseo envió un mensajero a que le dijera. Él no salió, solamente envió un mensajero y le dijo, ve y zambúllete 7 veces en el río Jordán, así tu piel sanará y quedarás limpio. El general Naamán se enfureció y se fue quejándose. Yo creí que el profeta saldría a recibirme personalmente para invocar el nombre del Señor su Dios y que con un movimiento de la mano, como si fuera mago, me sanaría de la lepra. Eso pensaba el general Naamán. Iba a hacer magia ahí, conjuros y malabares el profeta. Pero no fue así, solamente le dijo, ve y zambúllete 7 veces. ¿Acaso los ríos de Damasco, continuó enojado el general Naamán, Habana y Farfar, no son mejores que toda el agua que hay en Israel? ¿Acaso no podría zambullirme de ellos y quedar limpio? Furioso, dio media vuelta ahí, se marchó. Entonces sus criados, otra vez un criado, se le acerca para aconsejarle, Señor, si el profeta le hubiera mandado a hacer algo complicado, ¿usted no le habría hecho caso? Con más razón, hágalo, si lo único que le dice a usted es que se zambulla y así quedará limpio. Así que Naamán bajó al río Jordán y se sumergió 7 veces. 7 veces se sumergió, según se lo había ordenado el hombre de Dios, y su piel se volvió como la de un niño y quedó limpio. Vaya milagro de sanidad. Los mismos siguen ocurriendo hoy. Acerquémonos a Dios, sigamos tomando una porción de fe. Luego Naamán volvió con todos sus acompañantes y presentándose ante el hombre de Dios le dijo, ahora reconozco que no hay Dios en todo el mundo, sino solo en Israel. Le ruego a usted aceptar un regalo de su servidor. Pero Eliseo respondió, tan cierto como que vive el Señor a quien yo sirvo, que no voy a aceptar nada. Y por más que insistió Naamán, Eliseo no accedió. Dios todo lo da de gracia, de gracia, de gracia. Dios da su salvación, sus milagros. No es necesario hacer mandas, no es necesario hacer penitencias, no es necesario pagar. El Señor todo lo da gratuitamente porque Él se deleita en misericordia. Dios de amor, Dios de justicia también, pero en otro momento. Aquí estamos hablando de milagros de provisión, de multiplicación, de sanidad. Milagros de salvación ocurren hoy. En ese caso persistió Naamán, si no me permite que yo le dé un regalo, permítame usted llevarme 2 cargas de esta tierra, ya que de aquí en adelante su servidor no va a ofrecerle holocaustos ni sacrificios a ningún otro Dios, sino solo al Señor. Y cuando mi señor el rey de Siria vaya a adorar en el templo de su ídolo llamado Rimón y se apoye de mi brazo, y yo me veo obligado a inclinarme allí, desde ahora ruego al Señor que me perdone por inclinarme en ese templo. Puedes irte en paz, respondió Eliseo. Naamán se fue
Ella había recorrido cierta distancia cuando Giezi, el criado de Eliseo, el hombre de Dios, pensó: mi amo ha sido demasiado bondadoso con este sirio Naamán, pues no le aceptó nada de lo que había traído, pero yo voy a correr tras él a ver si me da algo, tan cierto como que el Señor vive. Estaba jurando que iba a ir a alcanzar a Naamán. Así que Giezi se fue para alcanzar a Naamán. Cuando éste lo vio correr tras él, no corro yo ni hago el movimiento porque yo no soy Giezi ni quiero serlo. Entonces Naamán se bajó de su carro para recibirlo y lo saludó. Respondiendo al saludo, Giezi dijo: mi amo me ha enviado con este mensaje. Estaba mintiendo. Dijo: 2 jóvenes de la comunidad de profetas acaban de llegar de la sierra de Efraín. Te pido que me des para ellos 3,000 monedas de plata y 2 mudas de ropa. Por favor, llévate 6,000, llévate el doble, insistió Naamán, e insistió en que las aceptara. Echó entonces las monedas en 2 sacos, junto con las 2 mudas de ropa, y todo esto se lo entregó a 2 criados para que lo llevaran delante de Giezi. Al llegar a la colina, Giezi, el asistente de Eliseo, tomó los sacos y los guardó en la casa. Después despidió a los hombres y estos se fueron. Entonces Giezi se presentó ante su amo. ¿De dónde vienes, Giezi?, le preguntó Eliseo. Su servidor no ha ido a ninguna parte, respondió Giezi, mintiendo. Eliseo replicó: ¿no estaba yo presente en espíritu cuando aquel hombre se bajó de su carro para recibirte? ¿Acaso es este el momento de recibir dinero y ropa, huertos y viñedos, ovejas y bueyes, criados y criadas? Ahora, como consecuencia de esta mentira y de haber tomado lo que nadie te había dicho, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tus descendientes para siempre. No bien había salido Giezi de la presencia de Eliseo, cuando ya estaba blanco como la nieve por causa de la lepra. Lamentablemente, en medio de milagros puede haber aún milagros también, pero para juicio. Mejor obedezcamos a Dios y no codiciemos las cosas, ni mintamos en medio de los milagros. Seamos sinceros con Dios, que Él no nos pide nada a cambio de sus milagros, de su salvación, de gracia nos da. Capítulo 6. Continuamos la lectura del segundo libro de los Reyes. Vamos ahora al capítulo 6. El milagro del hacha, sí, de la herramienta. Un día, los miembros de la comunidad, los profetas, le dijeron a Eliseo: como puede ver, el lugar donde ahora vivimos con usted nos resulta pequeño. Nosotros somos bastantes. Es mejor que vayamos al río Jordán. Allí podremos conseguir madera y construir un albergue más grande. Bien, vayan, respondió Eliseo. Pero uno de ellos le pidió: acompañe usted por favor a sus servidores. Y Eliseo consintió en acompañarlos. Y cuando llegaron al Jordán, empezaron a cortar árboles. De pronto, al cortar un tronco, a uno de los profetas se le zafó el hacha y se le cayó al río. Como ya sabrán, ¡ay, maestro!, gritó, esa hacha no era mía. El hacha se había sumergido en el fondo del río. ¿Dónde cayó?, preguntó Eliseo, el hombre de Dios. Cuando se le indicó el lugar, Eliseo cortó un palo y echándolo allí sobre el agua del río, hizo que el hacha saliera a flote. Sácala, ordenó Eliseo. Así que el hombre extendió el brazo y la sacó. Vaya milagro, un milagro de provisión, de misericordia. Si no, aquel pobre hombre iba a tener que pagar el hacha. El Señor tiene cuidado de todo, aún de las cosas pequeñas. Sigamos viendo los milagros. Eliseo captura una tropa siria. Verso 8. El rey de Siria, que estaba en guerra con Israel, deliberó con sus ministros y les dijo: vamos a acampar en tal lugar. Pero el hombre de Dios, Eliseo, le envió este mensaje al rey de Israel, diciéndole: procura, rey, no pasar por este sitio, pues los sirios te han tendido ahí una emboscada. Así que el rey de Israel envió a reconocer el lugar que el hombre de Dios le había indicado. Y en varias otras ocasiones, Eliseo el profeta le avisó al rey, de modo que éste tomó precauciones. El rey de Siria, enfurecido por lo que estaba pasando, llamó a sus ministros y les reclamó: ¿quieren decirme quién está informando al rey de Israel? Nadie, mi señor y rey, respondió uno de ellos. El responsable es Eliseo, el profeta que está en Israel. Es él quien le comunica todo al rey de Israel, aún lo que su majestad dice en su alcoba. Milagros extraordinarios, como Dios escucha todo, porque Él es omnipresente, presente en todo tiempo y en todo lugar, conoce todas las situaciones.
las que queremos para bien y las que algunos quieren para mal o queremos para mal. Todo lo sabe. Sigamos viendo. Pues entonces averigüen dónde está, ordenó el rey, para que mande a capturarlo. Cuando le informaron que Eliseo estaba en la región de Dotán, el rey envió allá un destacamento grande, con caballos y carros de combate. Llegaron de noche y cercaron la ciudad. Por la mañana, cuando el criado del hombre de Dios se levantó para salir, vio que un ejército con caballos y carros de combate rodeaba la ciudad. ¡Ay, mi señor!, exclamó el criado, ¿qué vamos a hacer? No tengas miedo, respondió Eliseo, los que están con nosotros son más que ellos. Entonces Eliseo oró diciendo, Señor, abre a Giezi los ojos para que vea. Que Dios abra tus ojos también. Si aún no crees que Dios obra milagros, te invito a que te acerques a Dios en humildad, reconozcas que Él es el Señor Dios Todopoderoso. Deja la soberbia porque no te va a llevar a ningún lado. Vas a necesitar en algún momento de Dios. Acércate a Él creyendo que lo hay, acércate en humildad y ya verás el poder de Dios. El Señor así lo hizo y el criado vio que la colina estaba llena de caballos y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Como ya los sirios se acercaban a él, Eliseo volvió a orar, Señor, castiga a esta gente con ceguera. Y Dios hizo lo que le pidió Eliseo, milagros de libertad, milagros de protección. El Señor sigue haciéndolo hoy. Hoy, si estás bajo amenaza, pide a Dios y ya verás cómo Él te puede librar. Solo asegúrate de estar viviendo como dice Dios en la porción de fe. Luego Eliseo les dijo a todos los que habían quedado ciegos, esta no es la ciudad donde iban, han tomado un camino equivocado, síganme, que yo los llevaré a donde está el hombre que buscan. Pero los llevó a Samaria, la capital del reino de Israel, lo que querían atacar. Después de entrar en la ciudad, Eliseo dijo, Señor, ábreles los ojos para que vean. El Señor así lo hizo, otro milagro. Primero, milagro para dejarlos ciegos, ahora milagro para que volvieran a ver. Y ellos se dieron cuenta de que estaban dentro de la ciudad de Samaria, dentro de la ciudad del país al que querían atacar, indefensos. Cuando el rey de Israel los vio, le preguntó a Eliseo, ¿los mato, mi señor? ¿Los mato? No, no los mates, contestó Eliseo. ¿Acaso los has capturado tú con tu espada y tu arco para que tú los mates? Mejor, sírveles comida y agua para que coman y beban y que luego vuelvan a su rey. Así que el rey de Israel les dio un tremendo banquete. Cuando terminaron de comer, los despidió y ellos regresaron a su rey y las bandas de sirios no volvieron a invadir el territorio israelita. Vaya, qué milagros, aún ahora vemos la misericordia. Vamos a seguir viendo el hambre ahora en Samaria. Verso 24. Seguimos leyendo una serie de milagros. Algún tiempo después, Ben-Hadad, rey de Siria, movilizó todo su ejército para ir a Samaria y sitiarla. El sitio duró tanto tiempo que provocó un hambre terrible en la ciudad, a tal grado que una cabeza de asno llegó a costar 80 monedas de plata y un poco de algarroba, 5. Un día, mientras el rey recorría la muralla, una mujer le gritó, ¡sálvelo, su majestad! Si el Señor no te salva, respondió el rey, ¿de dónde te voy a sacar yo comida para salvarte? ¿Del granero? ¿Del lagar? Si no hay. ¿Qué te pasa? Ella se quejó. Es que esta mujer me propuso que yo le entregara a mi hijo para que nos lo comiéramos hoy y que mañana nos comeríamos el de ella. ¿Hasta dónde había llegado el hambre y la desesperación que habían comido a uno de sus hijos? Pues bien, cocinamos a mi hijo y nos lo comimos, pero al día siguiente, cuando le pedí que entregara a su hijo para que nos lo comiéramos, resulta que ya lo había escondido. Al oír la queja de la mujer, el rey se rasgó las vestiduras en señal de duelo, de dolor. Luego reanudó su recorrido por la muralla y la gente pudo ver que bajo su túnica real iba vestido de luto. Que Dios me castigue sin piedad, exclamó el rey, si hoy mismo no le corta la cabeza a Eliseo, hijo de Safat. Mientras Eliseo se encontraba en su casa, sentado con los ancianos, el rey le envió un mensajero. Antes de que éste llegara, Eliseo les dijo a los criados, ahora van a ver cómo ese asesino del rey envía a alguien a cortarme la cabeza. Pues bien, cuando llegue el mensajero, atranquen la puerta para que no entre. Ya oigo detrás de él los pasos de su señor. No había terminado de hablar cuando el mensajero llegó y dijo, esta desgracia viene del Señor, ¿qué más se puede esperar de él? Vamos a continuar en la próxima emisión de Fe.
que te invito a que te quedes para ver en qué termina. ¿Cómo vuelve a producirse otro milagro? Milagro de salvación. Y en medio de ello, milagro de provisión. Sigamos tomando una porción de fe. Hoy el Señor sigue haciendo milagros. Hace años lo hizo. Hoy lo sigue haciendo. El Señor sana enfermedades del corazón. El Señor sana de diabetes. El Señor sana de SIDA. El Señor sana de cáncer. ¿Por qué no todos sanan? No lo sé. Porque algunos fallecen, no lo sé. Pero solo sé que el Señor sigue sanando. Acércate a Dios. Si tú dices, es que no siempre ocurre. Mira, la verdad está en que hoy yo almorcé muy rico. No sé si los demás almorzaron, pero yo quiero que Dios me dé a mí y que Dios te dé a ti también. Sigue tomando una porción de fe. No te interese lo que ha pasado con otros. Ven al Señor, acércate en fe. Porque el que se acerca a Dios, crea que le hay y que es galardonador, premiador, recompensador de los que se acercan. Sigamos tomando una porción de fe.